Bienvenidos a este webinar de la Comunidad de los Tres Principios en Español, 3PSP. Es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Hoy presento a alguien que no necesita convencer porque su presencia ya es enseñanza. Marina Galán. Hemos estado juntas en espacios con audiencias diversas, donde el ruido era más fuerte que la escucha, donde había resistencia e historias que quisieron imponerse. Una y otra vez he sido testigo de algo poco común. No se enganchó, no luchó, no se defendió. Siempre permaneció clara y desde esa claridad siempre salió adelante, no porque tuviera respuestas, sino porque confiaba en la inteligencia que precede a toda pregunta. Y cuando alguien no quiere escuchar, ella no empuja. Cuando alguien está cerrado, ella no fuerza. Cuando el ambiente se vuelve denso, ella no se pierde en él. Eso, para quien entendemos los principios, no es técnica, es comprensión viva. Por eso hoy no la presento como experta, sino como referente, como autoridad, no como autoridad, sino como recordatorio de lo que somos cuando dejamos de interferir. Es un privilegio caminar al lado de alguien que demuestra, sin palabras, que la mente puede aquietarse y desde ahí todo se ordena solo. Con profunda gratitud y respeto, les presento a la persona más importante en la rama del entendimiento de los tres principios en habla hispana, que nace de Sydney Banks y que se perpetúa con ayuda de Marina, de gente de todo el mundo y de los que estamos aquí presentes. Ida Pakayata, o lo que una monja me enseñó sobre la confianza, la humildad, la interconexión de la vida, y por eso tiene que ver con los principios. Antes que cambiara el siglo, tuve la oportunidad única de pasar un tiempo conviviendo con una monja budista en un monasterio de Tailandia. Me llamaba la atención que casi toda pregunta que le hacía contestaba con una de la mano y la palabra Ida Pakayata. Después de varios días de pedirle que me explicara lo que significaba y por qué esa parecía ser una solución a todo, hasta que finalmente tuve que hacer un trueque con ella para que lo hiciera. Y sí, ese día cambió mi vida y me dio las bases para entender los tres principios de manera muy profunda. Un placer. Adelante, Marina. Gracias. Oye, qué bonito me presentaste, gracias. Ay, gracias. Me inspiré en la mañana. Hasta me sonrojé y todo. Lo sentí. O sea, a lo mejor no empujo y no me desbalanceo, pero sí me sonrojo. Eso que quede claro. Bueno, Ida Pakayata. Les voy a decir la verdad. Decidí hacer este webinar porque van como 4 personas que me piden que haga un webinar sobre Ida Pakayata. Y entonces dije, ok, pues hagamos un webinar sobre Ida Pakayata. La historia, pues un poquito ya ahí está detrás. Estaba yo haciendo una especie de peregrinaje en el año 99, caminando de Singapur a, bueno, terminamos en Nepal, entonces fue una caminata como de 4 meses. Y como no teníamos dinero, pues nos quedábamos mucho en monasterios budistas. Y entonces había pues diferentes cosas que teníamos que hacer en los monasterios budistas a cambio de que nos dejaran quedarnos ahí. Y teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana, ir al bosque a meditar con los monjes y teníamos que lavar las túnicas y teníamos que diferentes cosas, dependiendo del monasterio también. Pero bueno, en uno de esos monasterios había una monja. Eh, Cosa rara, porque en casi todos los monasterios a los que habíamos ido no había monjas, había nada más monjes. Pero bueno, en este monasterio había unas monjas y había esta monja en particular que hablaba muy, muy, muy buen inglés. Y se llamaba Sister Nathany. Entonces, eh, era muy callada, era difícil sacarle información, pero bueno, estuvimos ahí un buen rato, como en una especie de retiro de silencio,
meditando con los monjes. Y bueno, entonces, pues Sister Nathaniel estaba a cargo de nosotras. Y lo que pude sacar de su vida ya era interesantísimo, ¿no? O sea, hasta donde entendí, cuando le pregunté por qué eres una monja budista, me dijo, porque para mí era importante ser feliz y mi abuela me dijo que si quería ser feliz tenía que ir con los monjes. Entonces digo, a ver, ¿cómo? ¿Y dónde estabas antes? ¿No? Y entonces me dice, no, antes estaba yo casada con un petrolero kuwaití eh, y era putrimillonaria y entonces vivíamos así, y viajábamos, pero pues un día me di cuenta de que no era feliz y entonces me acordé que cuando era chiquita mi abuela me había dicho que si algún día descubría que tenía todo y no era feliz, que fuera a ver a los monjes. Y entonces, rauda y veloz, me fui a ver a los monjes y pues decidí convertirme en monja. Y aquí estoy. Entonces ya de entrada dices, ok, bien, interesante historia de vida. Pero bueno, más allá de su historia de vida, cualquier cosa que yo le preguntaba sobre la vida o sobre el budismo o sobre así, ella hacía ida pacayata, ida pacayata. Y pasaban los días y yo le decía, ¿qué es ida pacayata? Y me decía, y pues seguíamos, ¿no? Ida pacayata, ida pacayata. Y entonces un día íbamos regresando del bosque de meditar a las 3 de la mañana con nuestra lamparita. Y venía yo insistiendo, ¿no? Sister Natalie, ¿qué puedo hacer para que usted me explique lo que quiere decir ida pacayata? Y entonces de repente se detuvo, se dio la vuelta y me dijo, ok, yo te explico lo que es ida pacayata si tú logras explicarme lo que es el Internet de una manera que yo pueda entenderlo. Consideremos que es una monja budista que está metida en un monasterio en el sur de Tailandia en el 99, o sea, vamos a tratar de explicarle Internet, ¿no? Pero, ok, entonces dije, va, trato hecho. Entonces, esa tarde, noche, nos encontramos en la biblioteca del monasterio y yo hice lo que pude para explicarle lo que era Internet, pero quedó satisfecha, ¿no? Y entonces me dijo, ok, Ida Pacayata es la intercondicionalidad de la vida. Y le dije, me tienes que dar un poco más de eso. O sea, yo me llevo 45 minutos explicándote lo que es Internet de una manera que tú puedas entenderlo. Tú tienes que explicarme Ida Pacayata de una manera que yo pueda entenderlo. Y entonces me dijo, ok, Ida Pacayata es la intercondicionalidad de la vida. No sé qué parte no entiendes. Pero entonces me dibujó una rueda con una serie de ejes, así como si fuera una rueda de carreta. Y entonces me dijo, esto tiene que suceder porque esto sucedió y porque esto sucedió y porque esto sucedió. Pues le dije, ok, o sea, causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. Entonces me dice, sí, pero todo está sucediendo al mismo tiempo. Entonces dije, todo está sucediendo al mismo tiempo, pero tiene un orden en el tiempo. Entonces me dijo, sí, o sea, la rueda va hacia acá, pero también va en sentido contrario. O sea, esto tiene que suceder para que esto pueda haber sucedido. Y esto tiene que haber sucedido para que esto pueda haber sucedido. Y ahí me empecé a perder completamente, porque evidentemente yo estaba tratando de entender esto de una manera súper racional y no me hacía sentido cómo la causa y efecto podía ir hacia atrás. Pero me quedé con ello y entonces tratando de hacerle ver que había comprendido, le dije, o sea, es un poquito como cuando te pasa una cosa y entonces años después dices, con razón, esto tenía que sucederme para que yo me pudiera dar cuenta
de esto y pudiera vivir esto ahora. Y en ese momento Sister Nathaniel se puso furiosa, seria, y me dijo, chamaca orgullosa mexicana, no pretendas que en esta vida todo tiene que ver contigo. Sí, hizo un silencio así, tenso, eh, y un poco exasperada me dijo, a lo mejor tú tienes una cita de trabajo muy importante mañana en la mañana y preparas todo desde hoy en la noche, incluyendo la ropa que te vas a poner, el speech que vas a dar, todo el rollo, pero en la mañana se fue la luz a la mitad de la noche y no sonó tu despertador, y entonces te levantas tarde, y cuando te estás vistiendo, te estás poniendo las medias y se rompe la media, entonces tienes que agarrar unas medias nuevas, y luego cuando bajas tu coche no enciende, y entonces tratas de encenderlo de mil maneras, pero al final no lo logras, y entonces te das por vencida y llamas un taxi, y el taxi se pierde en el camino a la oficina en donde tienes la cita, pero al final llegas y pues la cita ya terminó. Y tú dices, oh Dios, qué mala suerte, pero bueno, por algo suceden las cosas, ¿no? Por algo a mí no me tocaba esta cita. Y eso no tiene absolutamente nada que ver contigo, tiene que ver con el taxista que tenía que llegar en ese momento a esa oficina para llevar a la próxima persona al lugar en donde iba a conocer al amor de su vida. Y ese encuentro es infinitamente más importante que tu junta en el esquema grande de las cosas. Y entonces no tiene que ver con tu vida, tiene que ver con la vida del taxista. Y tu pérdida de esa entrevista está contribuyendo a la vida del taxista. Y a veces nos toca nada más contribuir. A veces nos toca nada más ser peones en el juego. Pero si tú sabes que las cosas, aunque no estén funcionando para ti, el hecho de que no funcionen para ti está haciendo que funcionen para alguien, y entiendes la unicidad de la vida, ¿cuál es el problema? Y entonces me quedé con eso y entonces empecé a ver en qué, empecé a darme cuenta, a poner más atención en qué momentos ella decía Ida Pacayata, ¿no? Que era todo el tiempo decía Ida Pacayata, pero era un poquito como una invitación a una confianza absoluta en la vida y en cómo se estaba desarrollando. Y me atrevo a decir en la introducción a esta charla que ese día cambió mi vida, porque como en ese momento yo estaba en un peregrinaje caminando de Singapur a Nepal sin un centavo y dependiendo de la ayuda de extraños y de lo que sucediera, pues entonces el Ida Pacayata me daba una grandiosa excusa para confiar en todo lo que sucedía. Y si ese día esta persona me decía, yo te doy de comer, perfecto. Y si otro día no comía, perfecto. Y si un día una persona se detenía en su carrito con su burro y nos permitía subirnos a la carreta y nos avanzaba un poquito, gracias, Ida Pacayata, ¿no? O sea, pero entonces, a lo largo de los meses que siguieron en este peregrinaje, o sea, el Ida Pacayata se volvió como una expresión constante, ¿no? De todo lo que iba sucediendo, era pues Ida Pacayata, ¿no? Nos quedamos dormidos y perdimos el tren, Ida Pacayata, ¿no? O sea,
la única manzana que teníamos y estábamos rebanando con la delgadez de hostias de iglesia para poder comerlas más lentamente y hacer como que se nos quitaba el hambre. Se cayó del puente y se cayó del río y ya no lo pudimos recuperar. Y a Pagayata, ¿no? Y entonces todo, todo se convertía en una razón para confiar en que el universo estaba funcionando de manera perfecta. Muchos años después, o sea, Ida Pacayata ha seguido conmigo desde entonces, pero muchos años después, en un evento de tres principios, no importa, alguien, estábamos hablando del tiempo, estábamos teniendo una conversación sobre el tiempo y yo sé que a ustedes, bueno, yo me imagino que a ustedes también les pasa que de repente como que se van y tienen como un momento de tener como una visión alterna de lo que está sucediendo. No lo sé. Pero bueno, a mí me pasa. Como que me voy de esta realidad y me voy a otra realidad y tengo una experiencia alterna, ¿no? Y entonces estaban hablando del tiempo y yo me fui como a esta realidad alterna y vi, así como estos animaciones que hacen ahora en inteligencia artificial, que son grandiosas, ¿no? Y entonces vi como la línea de tiempo así, y pasaba un evento y pasaba otro evento y pasaba otro evento y pasaba otro evento. Y de repente esta línea de tiempo hizo esto y se colapsó todo así. Y entonces evidentemente no voy a poder explicarlo con palabras, pero en ese momento entendí a nivel experiencial lo que quería decir Sister Nathany cuando decía que todo estaba pasando al mismo tiempo y que todo estaba interconectado. Y entendí por qué también la rueda funcionaba en sentido contrario, por qué funcionaba, esto necesita pasar para que esto necesite, para que esto pueda haber pasado en el pasado. O sea, todo realmente sí está en este momento está sucediendo, nada más que para que nosotros podamos tener un entendimiento histórico y lineal de las cosas, se nos tiene, a nuestra mente se le tiene que presentar de esa manera los eventos para que podamos vivirlo de manera lineal. Eh, y eso, pues evidentemente me llevó a una comprensión más profunda. O sea, todo esto tiene que ver con cómo cada una de estas cosas me han llevado a comprender los principios de una manera mucho más profunda. No sé, yo me doy cuenta que si yo no hubiera entendido el Ida Pacayata en el 99, mi comprensión de los principios hubiera sido muchísimo más compleja, hubiera tenido que luchar con muchísimo más intelecto para poder aprenderlos con H, para poder aprender la mente universal y la inteligencia universal que está informando a toda manifestación de vida, ¿no? Y que la está informando, no solo está informando a toda manifestación de vida, sino que la está informando para alcanzar su mayor posibilidad en ese momento. O sea, no existe una sola manifestación de vida que no esté haciendo lo mejor que puede. Y eso ha sido y será siempre. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de la vida. Así funcionan las cosas. La energía funciona de manera que busca la mejor posibilidad. Siempre. Entonces, nosotros, junto con todo el universo, estamos siendo guiados hacia nuestra mejor posibilidad, pero también nuestra mejor posibilidad en tanto el bien común, en tanto el bien universal. Todo el universo está
funcionando de manera óptima para impulsarse a sí mismo hacia su mejor posibilidad. Y cuando entiendes eso, te agarra una tremenda compasión por todas las manifestaciones de vida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los seres humanos? Pues que se nos dio el gran regalo del pensamiento y entonces con el gran regalo del pensamiento tenemos la capacidad de inventarnos historias de que nuestra mejor posibilidad es otra, ¿no? Y tenemos la capacidad de convencernos a nosotros mismos de que en realidad lo que nos conviene no es aquello a lo que nuestro ser nos llama, sino aquello a lo que la sociedad nos dice, o aquello a lo que tu mamá te dice, o aquello a lo que tu prima te dice, ¿no? Entonces, como tenemos este poder de pensamiento, tenemos esta libertad de actuar en contra de esa inteligencia universal que nos está guiando. Pero tiene sus consecuencias. Cada vez que utilizamos nuestro pensamiento, glorioso poder de pensamiento, para ir en contra de cómo estamos siendo guiados, vamos a experimentar sufrimiento, vamos a experimentar dolor. Inescapable. Y entonces incluso ahí está ese llamado a la mejor posibilidad. Incluso cuando estemos haciendo uso de nuestra plena libertad y libre albedrío de pensamiento y decisión, existe ese llamado a la mejor posibilidad. Existe esa guía que está diciendo, venga, hay una mejor posibilidad de la que te estás contando. Hay una manera de verlo más amplia. Hay otro estado de conciencia desde el cual lo puedes ver y desde el cual lo puedes abordar. Y si te abres a eso, vamos a tener un mejor resultado. A lo mejor no un mejor resultado de acuerdo a tu prima y de acuerdo a tu mamá y de acuerdo a la sociedad, pero vamos a tener un mejor resultado con respecto a ti mismo, a tu vida, a tu bienestar, a tu paz, a tu tranquilidad, a tu felicidad. Llevo ahorita 10 días rodeada de adolescentes, ¿no? O sea, mis hijos y sus amigos, ¿no? Y los escucho hablar, ¿no? Y de repente me preguntan, ¿no? Oye, ¿para ti qué es el éxito? Y les digo, uy, híjole, pues para mí el éxito ha cambiado de concepto y de definición a lo largo de mi vida. No, o sea, lo que era el éxito para mí a mis 19 definitivamente no era mi idea de éxito a los 30 y definitivamente no es la misma idea de éxito que tengo ahorita. Entonces, eso va cambiando y la bronca es que si te casas con una sola y no permites que cambie de manera natural, pues quién sabe qué experiencia vayas a tener de tu éxito que te inventaste en algún momento y que te dedicaste cualquier cantidad de tiempo a perseguir hasta lograrlo. Entonces, incluso esa posibilidad de cambiar de opinión, de cambiar de concepto, de cambiar de identidad, de cambiar de historia, de cambiarlo todo, incluso eso está funcionando para nuestro mayor beneficio. En un ida pakayata completo, en el que está todo y todos estamos involucrados. Yo recuerdo una mañana haberme despertado y haberme preguntado, ok, si estamos siendo guiados, pues tenemos que estar siendo guiados hacia algo. Algo. ¿Hacia qué estamos siendo guiados? Y llamé a Dicken Bettinger ese día y le dije, Dicken, tengo una pregunta para ti. Y la sabiduría universal, ¿como de qué va?
No sabe, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Por qué hay una sabiduría universal guiándolo a todo? ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde nos quiere guiar esta sabiduría universal? Y tuvimos una conversación lindísima, pero la neta es que pues, me quedé con la pregunta y me quedé meses con la pregunta y un día me acordé de una conversación que había yo tenido con un maestro Bahá'í que me decía, estoy traduciendo en vivo en mi cabeza, entonces me decía, la unión de la humanidad en en un solo propósito de bienestar común no es solo deseable, es absolutamente inevitable. Y decía yo, madre, o sea, a ver, si realmente toda manifestación de vida está siendo guiada a su mejor posibilidad, pues la sabiduría universal está guiando al universo a su mejor posibilidad. Y como la guía es incansable e inescapable, ahí está todo el tiempo, hagas lo que hagas y decides lo que decidas, tiene que suceder en algún momento. El tema es que los seres humanos estamos en este mundo, somos lentos para aprender como especie, la neta, pero lo que estamos aprendiendo como especie es la consecuencia del pensamiento. Los seres humanos estamos en esta vida aprendiendo lentamente las consecuencias de nuestro pensamiento, lo cual es bien interesante porque en el momento en el que te das cuenta de ello, estamos aprendiendo las consecuencias de nuestro pensamiento. Llevamos siglos regándola, ¿no? O sea, pensando egoístamente, pensando ambiciosamente, pensando envidiosamente, y estamos viviendo las consecuencias de ello. Y digo, sobra una mirada al mundo para darse cuenta de las consecuencias de ese tipo de pensamiento. Pero estamos aprendiendo las consecuencias. La bronca es que todavía no habíamos hecho el clic de, es la consecuencia del pensamiento. Pensamos que son consecuencias de mil otras cosas. Históricamente nos hemos contado la historia de que son consecuencias de lo que se les ocurra, ¿no? De la búsqueda del bienestar y de la búsqueda de la supremacía y de la supervivencia del más fuerte. No, nada más son consecuencias de nuestro pensamiento. Es infinitamente más simple. Y ahorita, en este momento, apenas nos estamos empezando a dar cuenta de que todo es el pensamiento, ¿no? Anteayer me encontré con un reel que habla de una neurocientífica noruega que está empezando a explicar científicamente que antes del Big Bang lo que había era conciencia. Y después hubo, ¿qué creen que hubo? Pensamiento. Y entonces, creación, forma, ¿no? Y todo así. Y está empezando, o sea, es una científica que está explicando desde, o sea, tratando de explicar lo que había antes del Big Bang, se topa con pensamiento y conciencia. Joder, ¿no? Y entonces estamos viendo, somos la generación a la que le está tocando darse cuenta de, es la consecuencia del pensamiento. Y entonces, si consideramos que los seres humanos somos los que tenemos la capacidad de pensamiento en este mundo terrenal,
Eso es lo que nos hace, a diferencia de las otras especies, creadores. ¿Y con qué creamos? Con el pensamiento. ¿Cuántas veces han visto por ahí imágenes o historias de cómo se vería la Tierra si los seres humanos desapareciéramos y todo florece y está al máximo, ¿no? ¿Ah? Lo que pasa es que estamos nosotros jodiendo las cosas con nuestro pensamiento, ¿no? Y entonces dices, no existe nadie más que se esté jodiendo a sí mismos, ¿no? Como hay un economista que dice, somos la primera especie que se va a extinguir porque mantenernos vivos no era redituable económicamente. Entonces, como somos creadores, y si nos queremos poner muy místicos, como somos a imagen y semejanza, ha tomado millones y millones y millones de años para que una manifestación de vida tenga la misma capacidad que esa inteligencia universal de ser creadora. Y ahora que estamos aquí y estamos siendo creadores, estamos aprendiendo lentamente, poco a poco, como diría la canción, las consecuencias de nuestro pensamiento a nivel personal y a nivel familiar y a nivel cultural y a nivel mundial y a nivel universal. Pero al final del día, todo está sucediendo exactamente como debe para que podamos tomar conciencia, para que podamos darnos cuenta. Hace unos días hablaba con una jovencita de la India, ¿no? Y entonces me estaba contando el drama con el ex galán, pero así de rompe y rasga, ¿no? El drama con el ex galán. Y después de una hora de conversación, se quedó callada y me dijo, me acabo de dar cuenta de que si no hubiera sido por todo ese sufrimiento, yo nunca hubiera buscado una salida al sufrimiento y nunca me hubiera dado cuenta de mi poder de pensamiento y de mi conciencia. Así que ahora tengo que ir a agradecerle al hijo puta tanto el sufrimiento, porque sin eso no me hubiera yo encontrado en la necesidad de despertar, ¿no? Y entonces vemos tradiciones como la tradición japonesa que dice, no hay que evitar el sufrimiento, hay que buscarlo de manera deliberada y hay que llevarlo al extremo hasta que sea tanto el sufrimiento que ya nos cansemos de él y entonces despertemos, ¿no? Estaba viendo una entrevista con una monja budista que hablaba de otra monja budista a la que había conocido y entonces ya ves que se tienen que rapar las monjas budistas, ¿no? Y entonces esta otra monja budista a la que había conocido tenía unas cicatrices así en la cabeza terribles, ¿no? Y entonces pues, esta chava se preguntaba, ¿no? ¿Qué le habrá pasado en la cabeza a esta mujer? Y entonces pues, se atreve a preguntarle y entonces le cuenta que una vez en un monasterio X, tarara, salió a dar la vuelta al bosque y se encontró un oso. Y entonces el oso la atacó. Y de pronto vio que su cabeza estaba adentro de la boca del oso. Así, o sea, vio la boca del oso rodeándola por completo. Y en ese momento soltó todo y se rindió por completo. Dijo, pues ya, se acabó. Soltó todo y se rindió por completo. Y en ese momento entendió la naturaleza de la mente.
Y dijo, ah, y entonces llegó alguien y asustó al oso y el oso la soltó y se fue. Y entonces ya se le llevaron al hospital y le curaron y tarara y sobrevivió. Pero necesitó que su cabeza estuviera dentro de la boca del oso para rendirse y soltarlo todo. Y en ese momento entender la naturaleza de la mente. Una monja, ¿no? O sea, ya llevaba su vida dedicada a esto, pero no, necesitó que un oso le agarrara la cabeza para rendirse. Y todas estas historias convergen en esto tiene que suceder para que esto pueda suceder, para que esto pueda suceder. Pero esto tiene que suceder para que esto pueda haber sucedido. Y todo esto apunta a la posibilidad de una confianza absoluta en la vida y entonces la posibilidad de rendirse por completo y soltarlo todo. ¿Y qué quiere decir rendirse y soltarlo todo? ¿Qué estamos, qué estamos, qué estamos soltando cuando nos rendimos? Cuando nos rendimos por completo, ¿cuál es la invitación? A soltar qué. Imagínense esta monja adentro de la boca del oso, rindiéndolo, rindiéndose por completo y soltándolo todo y diciendo, ya, ¿no? La famosa muerte en vida de tantas tradiciones. ¿Qué estamos entregando cuando logramos esta absoluta confianza de cállate? Y dicen ahí pensamiento personal, pensamiento a ti, orgullo, la ilusión de la separación, egocentrismo. ¿Qué, qué tal que, o sea, qué tal que es todo? Y todo eso, todo, o sea, porque podríamos hacer una lista, paso mecha, ¿no? Pero vamos a irnos al origen de toda esa lista. Y el origen de toda esa lista soy yo. ¿Cuál es el origen del egocentrismo? Yo. ¿Cuál es el origen del pensamiento personal? Yo. ¿Cuál es el origen de...? O sea, vámonos para atrás. ¿Cuál es el origen? Yo. ¿No? Había un astrónomo que decía, el origen del universo se encuentra justo entre tus ojos como una pulgada detrás. Porque no importa qué tan atrás vayas, nada más vas a llegar aquí. El yo narrativo, el yo personal. Para mí, el Ida Pacayata, esa invitación a la confianza absoluta en la vida, a rendirse, a decir, ok, lo que tú digas, venga a nuestro reino, lo que tú mandes. Y no es nada más lo que tú mandes allá afuera, es lo que tú mandes aquí adentro y cómo me estás mandando a mí y cómo me estás guiando a mí y hacia qué y hacia dónde y para qué. ¿Qué estoy trayendo a la mesa? Desde esa invitación. No porque o sea, yo veo a estos pianistas prodigiosos y digo, wow, pero yo no habría manera que me pasara 2 horas diarias. Digo, vamos, ni 15 minutos, ¿no? Practicando piano. No me llama. Me gusta mucho, pero no me llama.
pasar en eso mi tiempo. Y a cada quien nos llama a algo diferente. ¿A qué estás siendo llamado? ¿Qué te da, qué te da paz? ¿Qué te da alegría? ¿Qué te da bienestar? ¿Cómo estás siendo guiado tú? ¿Por qué fuiste convocado a esta vida? ¿A qué? ¿Lo estás trayendo? ¿Lo estás trayendo de verdad? Porque eso es lo único que va más allá de tu yo personal. Lo único en ti que va más allá de tu yo personal es ese llamado. Tengo un cliente que es cantante de ópera y el otro día me estaba contando que había hecho un concierto de canciones mexicanas en una iglesia en Alemania, ¿no? Y fue una historia divertidísima. Pero me empezó a contar los orígenes de canciones mexicanas. Escuchen esto. Solamente una vez se la compone a su amigo que decide hacerse cura. La dulce y total renunciación. Solamente una vez se entrega el alma. Y todos cantándosela a la novia en el balcón, esperando tus ojos divinos. No, se la compuso a su amigo que decidió hacerse cura. ¿Cuál es el llamado que está dentro de ti? Que es el único que puede esquivar ese yo personal, ese yo tan fácilmente se confunde y que es necesario que se confunda para que duela y para que nosotros vamos a escuchar más allá de lo que duele. Y entonces, dentro de ese ida pacayata, que en esas primeras semanas y esos primeros meses de ida pacayata en mi vida, yo lo que me daba cuenta era que sucedía algo, yo decía, pues ida pacayata, ¿no? E inmediatamente la preocupación desaparecía, el enojo desaparecía, el coraje desaparecía, el resentimiento desaparecía, o sea, pues ida pacayata. Hay una renuncia constante, ¿se dan cuenta? Y me encanta la idea de cerrar el año hablando de esto, porque los quiero dejar con la pregunta, ¿a qué puedo renunciar? En vez de hacer una lista de deseos, háganse una lista de ¿a qué puedo renunciar el año que entra? ¿Qué preferencia puedo soltar? ¿Qué necesidad inventada puedo borrar? ¿De qué me puedo dejar de quejar? Y me parece una súper invitación, en vez de estar deseando más, desear, decir, de echarle un ojo a, pues, ¿de qué me puedo liberar? ¿Qué estoy dispuesto a soltar? Porque ida pacayata. Entonces, ¿ven cómo todo está concatenado? ¿Se dan cuenta cómo la monja budista ida pacayata
Tailandia, los principios, la confianza en la vida, la rendición, o sea, estamos hablando de lo mismo, todo apunta siempre a lo mismo, pero aquí estamos hablando de la inteligencia universal y de qué tanto estamos dispuestos a ir a pacayatearnos y ponernos en sus manos. Ya saben cómo funcionamos en este espacio. Si alguien quiere comentar algo, levante su manita cibernética. Todos están renunciando a hablar. Este no es el momento. Ida Pacayata. Isabel, si nadie tiene nada que decir, Voy a decirlo yo. Yo me quedo con una sensación como que el éxito es inevitable. O sea, no hay nada más que hacer. Porque como no depende de nosotros, afortunadamente, es inevitable que todo padre. funcione del modo más perfecto y que simplemente Sí, nos... ¿te acuerdas cómo los griegos decían que el camino que tomas para evitar tu destino es el que te lleva a él? Ida Pacayata, o sea, güey, te vas a dar cuenta de lo que te tengas que dar cuenta si te dejas, si dejas de necear. Y si no, bueno, la vida te va a volver a alinear a ello hasta que lo sueltes. Como decía Facundo Cabral, ¿no? Otra vez, cada vez más pendejo. Sí, sí. Mientras hablaba, recordé de una amiga, tuvo una inundación en su casa y perdió todo, todo menos un colchón. Muy significativo. Nunca, pero no era su colchón, de hecho, ok. Nunca la he visto tan feliz. O sea, quiero decir, no en el momento de la situación, sino como días después, donde ya se había rendido a que había perdido todo. La vi durante al menos 15 días, como nunca la había visto de ligera. Luego ya se volvió a enrolar, ¿no? La vida. Pero sí me acuerdo de mi sorpresa de ver que hasta el carácter le cambió y ya no. Pero en ese momento sí, fue muy interesante. Pero bueno, pero ahorita estamos listos para escuchar a Roberto, que levantó su manita. Venga, Roberto. Hola, Roberto. Hola Marina, Isabel, hola a todos. Eh, bien, ¿eh? Bien. Una palabra rara, pero tremendo aprendizaje para cerrar el año. Eh, en esta propuesta que tú nos planteas a nosotros, claro, lo que se me viene a mí es como, wow, es como todas las creencias, hábitos de pensamiento de, de mis padres, ancestros, de mi cultura. Es como, no es poco lo que podría renunciar. ¿Qué tal, eh? No, bueno, su buena cuota. Y en esa observación,
Me surge, porque es algo que estaba conectando mucho, pero me surge como pregunta, ¿qué rol tiene la amabilidad, según tú, en este proceso, en esta... Gracias. Yo creo que la amabilidad es la consecuencia natural de darnos cuenta de la inocencia y de la nuestra misma. O sea, no creo que la amabilidad, al igual que el agradecimiento, al igual que la compasión, al igual que todas estas virtudes, no creo que sean no creo que se logren a fuerza de voluntad. Creo que son consecuencias naturales de haber visto algo. O sea, yo me acuerdo cuando uno de mis maestros, que era súper experto, reconocido a nivel mundial en la felicidad, y entonces me daba un cuadernito que tenía yo que llevar conmigo a todos lados y tenía que apuntar todo lo que me sentía agradecimiento durante el día, ¿no? Y además tenía que comprar estampitas de redonditas de color azul y pegarlas en todas las cosas que me hacían sentir agradecimiento para que cada vez que quiera la estampita acordarme de agradecer. Y no, y entonces era terminé odiando tener que agradecer, no era un constante quehacer. Cuando el agradecimiento real surge, ¿no? O sea, hace unos días que estaba aquí con mis hijos y sus amigos y estábamos jugando Scrabble, ¿no? Y de repente, haz de cuenta que mi alma dio un paso para atrás y vio la escena y o sea, me tuve que levantar porque se me iban a salir las lágrimas del nivel de agradecimiento ante la vida por estar con mis hijos y sus amigos jugando Scrabble, ¿no? En el momento más, ni siquiera había un gran atardecer, o sea, no, nada, no estaba pasando, no necesitaba suceder nada. Nada más había esta repentina toma de conciencia de, madre, qué pregonería de vida y de estar vivo y de estar aquí, de estar teniendo esta experiencia y de estar consciente de ella. Y es suficiente. Entonces, creo que la compasión es lo mismo. La compasión nace cuando ves algo que ves la inocencia y dices, ¡ay! ¿No? Y creo que la amabilidad es una consecuencia de darnos cuenta también de nuestra condición humana, ¿no? Y de lo lentos que somos para aprender las consecuencias de nuestro pensamiento. Y entonces hay que ser amables con nosotros, porque ser crueles con nosotros y ser rudos con nosotros o con los demás es otra consecuencia más de nuestro pensamiento errado, de nuestro pensamiento de juicio y de condena, ¿no? Y por eso duele el juicio y la condena. Entonces, la amabilidad es una consecuencia natural de una toma de conciencia de la inocencia y una consecuencia natural de la toma de conciencia del poder de la amabilidad. ¿No? O sea, yo pertenezco a un grupo mundial que yo no sabía que era un grupo mundial hasta hace poco, que me encontré con el grupo mundial en Instagram, en un reel de Instagram, pero resulta que soy parte de un grupo mundial de gente que va por la vida diciéndole cosas amables a quien se cruza con ellos. No sé, señora, qué increíble vestido trae usted hoy, se ve preciosa, ¿no? O, señor, qué bárbaro, qué garbo tiene usted al caminar. Y el cambio en esas personas es inmediato.
Ahora, yo llevo años haciendo esto por el puro placer de ver lo que sucede, pero me encanta lo que sucede. Cuando ves el poder de ello, no, todo el mundo se ilumina, todo el mundo sonríe, todo el mundo te da las gracias, ¿no? Una señora en Cracovia me invitó a desayunar porque le dije que qué preciosa se veía. Ay, me dio un abrazo y me sentó y me invitó a desayunar, me contó toda su vida. O sea, yo pues no tenía mucho que hacer esa mañana, estaba caminando por Cracovia, pero las posibilidades que abre la amabilidad. Ahora te voy a revertir la pregunta, Roberto. ¿A qué tienes que renunciar para permitir más amabilidad en tu vida? Como al hueso, ¿no? Un cierre ¿Al de qué? año. Al hueso. ¿Al hueso? No sé qué Mm. quiere decir eso allá, pero aquí el hueso es estar persiguiendo trabajos temporales, entonces no creo. No, no, es como a la médula, así como el core. Así. Tienes que Eh, renunciar a la médula. la, a la resistencia de que sea simple. Eso, eso es lo que me tiene atrapado. Como muy apegado a que tiene que ser complejo y que me tengo que relajar en lo simple. Eso. Pero pues eso es permitir, Sí, sí. Es dice como, Karen, al juicio personal y al externo. Sí, cuando yo voy por la calle dando piropos a la gente, mis hijos así. Bueno, hay uno que no, hay uno que es igual que yo. sigue tus pasos. Pero los otros sí son así de, mamá. Sí. Se dan cuenta, así se dan cuenta y me agarran del brazo así de, pues ya no va. Siento yo que el fondo es como ese cambio de lentes o cambio de ubicación en el juego. Ujú. Eso, como toda la vida viendo desde el yo personal y de repente como que no me sirve ninguna herramienta el yo personal y claramente me voy a resistir si es que estoy en el yo personal y por lo menos si experimento resistencia es porque estoy en el yo personal. Entonces me toca cambiarme de lugar. Oye, Roberto, te voy a decir una cosa. Eh, Estaba viendo una entrevista y entonces el cuate este decía, lo que las parejas no se dan cuenta es de que si están en un debate con su pareja o con su amigo o así, si ganas, pierdes, ¿no? Porque ¿cómo va a afectar eso, pues tu relación con esa persona el resto del día, ¿no? Y entonces decía, la gente no se da cuenta de que cuando se mete en una pelea y está tratando de ganar, está tratando de perder. Y después de ver esa entrevista me pregunté, ¿y qué pasa con los argumentos con nosotros mismos? ¿No? Cuando me estoy tratando de convencer de una cosa versus la otra, o sea, ya perdí. De entrada, de entrada ya perdí.
en vez de, como diría Sister Nathaniel, quiero para allá atrás. Sí, yo siento que muy relacionado con eso, muy cercano con eso, que eso de la necesidad de tener la razón, como quiero ganar, versus priorizo y valoro más esa, la dimensión de la una forma, o sea, la relación Pero misma. es que el único que quiere ganar aquí es el ego. El espíritu, ¿qué? ¿Qué va a ganar si ya está completo todo? Él y todo el proceso. Siempre que quieres ganar, siempre que quieres que pareciera que tienes algo que defender, siempre es el ego. Y al ego no lo vas a convencer de, hay que ser amable, no tienes nada que perder, mira, date cuenta. Puede ser, pero, Que tu naturaleza es esa, ni modo, ¿no? Entonces, regresamos a qué tienes que renunciar. Aquí nos suma Luis Antonio Chacón. Parece que el libre albedrío es nuestra posibilidad de neciar y de disfrutar o sufrir el destino. Renunciar a la ilusión de creer que depende de mí. Y Karen, al juicio personal y externo. Bueno, Y Enrique subió su manito. Adelante, Enrique. hola, Enrique. Hola a todos. Hola Marina. Gracias por esto. Y gracias por la pregunta de que a qué tengo que renunciar. Am, Me gustó mucho cuando estabas hablando porque inmediatamente empecé a quejarme en contra de tu conversación y dije, Marina me está diciendo que haga unas manos caídas y que no, que ya, que me rinda. Pepe. Pero al ratito caí en cuenta que no me estás invitando a manos caídas, que me estás invitando a que vean, y lo vi en este momento, que yo soy una pieza en un rompecabezas. Y como esa pieza, yo decidí que yo quiero estar en el centro del rompecabezas o en el lado izquierdo o en el lado derecho, pero resulta que ahí no voy. Ya estoy diseñado para estar en la parte del rompecabezas, pero no donde yo quiero. Y ese yo No, insiste que es tiene que ser esférico, donde yo digo. es esférico, no tiene orillas. Sí, de eso me estoy dando cuenta en la conversación. O sea que eso me quiere decir que toda esa búsqueda, ese duro trabajo por llegar a donde quiero, es de verdad como dice la Biblia. Es vanidad y es correr tras el viento porque ya todo está como va a estar. Y mi única labor es participar en el juego. Cuando voy a un partido de fútbol con mis amigos, voy al juego y si ganamos, ganamos, todos ganamos. Si perdemos, pues todos ganamos otra vez. Y me Jugamos. gusta eso. Me gusta eso que dijiste de las parejas, que lo que ignoramos es que si ganamos, perdemos. Y es cierto. Estoy trabajando con una clienta que quiere ganar, pero no quiere perder su matrimonio. Y está brava porque se cayó en cuenta de que para que su matrimonio funcione y sus hijos estén felices, tiene que perder el alegato. Pero todavía no quiere. Entonces ahí estamos. Y esta conversación me ha servido muchísimo en ese aspecto. Gracias. Gracias, Jorge Enrique, me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Y es que sí, ¿no? O sea, el ego se erige como el yo
tengo que tener razón y yo tengo que ganar el argumento y yo tengo que... Y pierdes a fuerzas. Digo, yo les podría hablar de mi matrimonio, pero no lo voy a hacer. Por lo menos hoy no. A lo mejor un lunes. A lo mejor un lunes que no se graban las cosas. Pero, o sea, todo lo perdido fue por insistir en ganar. Sí, sabes, cuando dices eso, me doy cuenta de que cuando hay una pelea con la pareja o el ser que amamos, no importa quién sea, si es un hijo o el vecino, lo que sea, si apreciamos, es muy bueno morirse rápido, porque si dejamos que el ego se ponga muy fuerte, perdemos. Te ¿Te agradezco mucho te y me acuerdas, recuerdo, Enrique, de esta historia que he contado varias veces de que una vez uno de mis hijos estaba como en esta tormenta de pensamiento de mi mamá no me quiere y lloraba y lloraba y lloraba? Y yo me di cuenta de que, o sea, yo podía argumentarle, ¿no? El debate. Pero pues así como yo podía argumentarle el debate, o sea, y encontrar 1000 ejemplos de que sí lo amaba, pues su mente también iba a poder encontrar 1000 ejemplos de que no. Entonces, en vez de hacer lo que él se estaba, el estandarte que él estaba trayendo, en vez de erigir yo mi estandarte y hacer una pelea así, antes de empezar el argumento, me rendí. Antes de empezar el argumento, me rendí y le dije, híjole, yo sé lo que se siente pensar que tu mamá no te quiere. Lamento muchísimo que estés pasando por esta experiencia en este momento. ¿Te puedo traer un té? Sí, por favor. Hay que perder rápido. Hay que perder lo más rápido posible. Eso, eso también es ser amable con el ego y decirle, "Shh, no necesitas pelearte todo el tiempo. Descansa. Vente, chiquito. Descansa un ratito. Gracias. Moni López. Gracias, Marina. Me estoy dando cuenta de muchas cosas ahorita que te... Una de ellas es, entonces, ¿para qué tanto batallar y para qué tanto ese esfuérzate, vamos? ¿Para qué? Eso fue lo primero que vi. Y luego vi el cómo todo el tiempo estamos recibiendo estos llamados. Todo el tiempo. O sea, no tiene que ser como wow, salva a la humanidad. O sea, son cositas chiquitas. Ay, ¿y si organizamos la posada del equipo? Sí. ¿Y si hacemos esto? ¿Y si... y es algo aparte, otra cosa que vi es que es algo que viene de afuera. O sea, ese llamado no viene de mí. Pero lo escuchas adentro de ti. Ajá, ajá. La otra vez vi en un grupo pusieron de una familia que le había pasado algo y no sé qué. O sea, yo no conocía a la familia. Y le dije a la persona que le puso, ¿sabes qué? Dile que yo le ofrezco sesiones de coaching gratuitas y no sé qué. ¿Por qué? No sé. Ni siquiera las conozco. O sea, no tengo una explicación. Exacto. Y me anoto cosas y hasta mi marido me dice así de que, ¿ahora qué te anotaste? Y yo, pero me encanta. Me encanta porque lo hago con muchísimo gusto. Busco el tiempo. O sea, veo cómo en ese llamado está presente diariamente en nuestra vida y cómo lo vamos, cómo cambia la forma de hacer las cosas. Lo que te nace, Moni, te nace. Sí, y vi ese ejemplo, ahorita lo que dijiste de ese llamado, hay una religiosa que conocimos hace tiempo cuando íbamos en Aguascalientes
ya tiene 80 y tantos años, y el sábado la fuimos a visitar, el domingo. Entonces yo le pregunté cómo fue que se le ocurrió hacerse religiosa, o sea, cómo surgió su vocación, nunca le había preguntado. Y me dijo, pues fíjate que yo tenía una tía que era religiosa de esta misma orden, pero yo la conocí hasta los 15 años porque vivía en otra ciudad. Dice, pero yo en ese momento tenía 15 años, dice yo, pero yo tenía novio. Y yo, tenía novio. Dice, sí, yo era loca. Y yo, me dice, la fui a conocer. Dice, en el momento en el que yo me paré en el altar, yo supe que yo pertenecía ahí. En ese momento, dice, yo regresé por mis cosas a la casa, dejé al novio y de no sé cuántos, 70 años después, aquí estoy. Solamente una vez. Exacto. Gracias. Gracias, Moni, qué padre. Qué padre que tengamos además conciencia, ¿no? De estos llamados, de qué me nace hacer. Padrísimo, padrísimo, gracias. Elena, Hola, hola. Ida Pacayata. Ida Pacayata. Wow, me encanta y me quedo con esta pregunta de ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? ¿A qué estoy dispuesta a renunciar? Sí, sí, y ojo, Román dijo, Jorge Enrique dijo, ¿a qué debo renunciar? Y tú estás diciendo, ¿a qué puedo renunciar? ¿A Y qué yo, estoy dispuesta? ¿a qué estoy dispuesta? Y yo lo que pregunté fue, ¿a qué pueden renunciar? ¿A qué puedo renunciar? A todo lo que puedan renunciar, renuncien. De una vez. Sí, y me quedo con eso. Yo creo, la transformé para mi oído, para mi sentir, porque justo anoche y justo hoy en la mañana, hoy decidí, después de dejar a mis hijos, acostarme. Y dije, necesito un espacio para mí, conmigo, en cama, tapada completamente, porque necesito, no dije en ese momento palabra renunciar, pero dije, necesito dejar ir, hacerme consciente de lo que está pasando en mí en ese momento y elegir soltarlo. Y justo hablaba de esa pieza del rompecabezas, que a veces mi intelecto me lleva y me juega tienes que encontrarla, tienes que saber dónde la dejaste para poder terminarlo y verlo completo. No puedes dejarlo sin armar, no puedes dejarlo inconcluso, no puedes dejarlo a la deriva. Necesitas tener el control y estar observando y estar ahí para encontrar la pieza y decir, lo terminé. El ego, ¿no? Ahí completo. Y estrellita marinera. Aquí conmigo. Pero fíjate, cómo eso, me di cuenta cómo eso me saca del presente y me lleva a la turbulencia de andar buscando, de querer controlar, de un sinfín de cosas en una sola situación. Que como dicen, ahí es donde no veo a veces los tres principios, me envuelvo completamente en la historia. Pero esa pregunta de qué estoy, que me la estoy diciendo a mí, qué estoy dispuesta a renunciar, esa a aceptar que el rompecabezas no puede ser terminado. Pues qué bonito, qué Así. bonito. Ahora sigue ¿a qué más? ¿A ¿A qué qué más más? colaboraciones? Y con eso implica dejar el control, dejar de buscar, dejar de querer controlar, porque si la pieza necesita ser encontrada, aparecerá. Si la pieza Ah, no necesita estar ahí,
porque así lo está decidiendo el universo. Mira, porque Adiós. hay otra. Así es. Y tener el rompecabezas completo, porque de nada sirve tener algo ahí Sí, sin armar. gracias, Elena. Gracias. Gracias. Uy. Hola a todos, yo como niña de escuela esperando que me den el turno. Qué gusto estar aquí, de verdad. Me encanta y estoy dispuesta a, como dijo mi querida Marina, idapayaquear. Y Me da para lo qué quedo acá. nomás. Me lo quedo. Como ya bien saben muchos, este año fue un año muy difícil, ¿no? Muy difícil por los tratamientos de quimioterapia y todo eso de mi mami. Entonces yo dije, este es el momento para, para mostrarme qué tan enraizado tengo, vean, desde el intelecto, esto de los tres principios. Y me noté que iba, ¿no? Y me noté haciendo varias cosas, estando más presente, disfrutando, viviendo. Y dije, ahí voy, qué padre, sí, 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 ahí voy. Y yo me echaba porras, ¿no? Y de pronto la vida, así como es de sabia, me aparece un grupo de personas. Ah, porque obvio, de mi parte, pues dejé de ir a reuniones familiares, dejé de hasta de comprarme ropa y cosas, porque ya no había ese ánimo, nada, ya tiendas no, fiestas no, esto no, y así. Y se me malinterpreta, entonces viene este grupo de personas, pues con sus juicios, el rechazo y demás, y yo dije, perdón, dije, ¿por qué me están chingando ahorita si lo estaba haciendo muy bien? ¿Por qué tengo que experimentar el rechazo y el juicio externo si yo podía con esto? Ya era suficiente, ¿no? Y recuerdo muy bien que en ese momento, pues me instalé en mi ego, sí, sí me instalé y dije, ay, pues ya, total. Entonces, hágase tu voluntad, si esto es lo que quieres, no era suficiente, ¿verdad? Con hospital y hospital y hospital, 3, 4 veces a la semana y más cosas y más, ¿no? Bueno, hágase tu voluntad, pero desde una resistencia, ¿no? Y claro que dolía, y claro que se sentía pesado. Pero yo decía, ok, hágase tu voluntad, ajá, ¿no? Y después me di cuenta de esta parte de lo que hablaban de miren, ver a los demás de verdad con ojos de ser humano a ser humano, ¿no? De corazón a corazón. Bueno, a ellos no porque ellos me juzgan o ellos me rechazan. No, 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 a todos, a todos. Me di cuenta que es como cuando alguien lanza una flecha, ¿no? Y para lanzarla, pues hay que sostener el arco, ¿no? Y la flecha misma antes de ser lanzada. ¡Pum! Entonces, sí o sí va a pasar entre mis manos ese pensamiento, sí o sí va a ir como algo de mí hacia allá afuera, ¿no? Y dije, entonces eso que me están dando se lo están dando y eso que yo estoy dando me lo estoy dando. Como que lo vi con más claridad. Ahí sí pude ser más amorosa. Ahí sí pude comenzar ok, están haciendo lo mejor que pueden con lo que saben, con lo que piensan. Y no están obligados a quererme, a aceptarme y a tratarme según mis expectativas. Lo pude ver claramente. Y entonces ahí sí viene esa parte de todo sucede, ¿no? Por esta rueda, ¿no? Esta rueda que puede ir hacia adelante, hacia atrás, y que es lo mismo. Pero también me di cuenta de algo que me encantó, porque junto con esto, este 2025, pues yo me puse así desde mi intelecto. Y cómo me acuerdo de ti, mi querida Marida, cómo me acuerdo una vez que nos decías, ¿quieren una vida intelectual o una vida sabia? ¿No? Entonces yo me instalaba de pronto cuando me recalibraba a mí misma, intelecto, sabiduría, ay, me recalibraba. Pero de pronto se me olvidaba y me iba por el intelecto directito, ¿no? Cuando me doy cuenta y junto con esto decido que este año, ¿por qué no? Hay que comenzar ya a monetizar mi coaching, porque yo todo era pro bono. Y decido dentro de todo esto que hay que comenzar, porque sí, sí, ¿no? Y no, me venían más y más dificultades. Hasta que entendí algo. Entendí que mi éxito no es mi éxito, es de la vida misma, del universo.
de Dios, como lo querramos llamar. Y entonces me hice a un ladito y dije, ok, no se trata de mí. Me di cuenta que no se trataba de mí. No se trata de mí. Y cuando me di cuenta de ello, no pasó ni una semana en que yo estaba vendiendo sesiones. Así, ¡pum! Y de pronto viene a mi mente otra vez. ¿Y qué sigue? Dije, no sigue. Ya estamos, no se trata de mí. Hasta un ladito, un ladito. Y vuelvo, una vida intelectual o una vida sabia. Y así estoy en estos momentos y me encanta y agradezco mucho de verdad este espacio que espero ya poder estar. Pero como ya me di cuenta que no se trata de mí, yo solamente me pongo a disponibilidad. Así Muchas es. gracias, Ofe, muchas gracias. Yo creo que al final del día, el, el, el poder desarrollar esta confianza en la vida no nada más nos quita muchísimo juicio, sino que nos quita muchísimo sufrimiento. No sé, estoy convencida de que tu nivel de confianza en la vida es directamente proporcional a tu nivel de confianza en la vida, ¿no? Porque hace posible la aceptación y la aceptación hace posible un correcto uso de la mente y de todos tus recursos, ¿no? Porque ya no estás peleada con la realidad. Así que gracias por eso. Ay, gracias a ustedes, gracias. Gracias. Verónica, hola. Hola, tengo una pregunta que me viene. Cuando yo digo, ¿a qué puedo renunciar? ¿Qué quiero renunciar? ¿A qué estoy dispuesta a renunciar? ¿Quién habla ahí? Ah, exacto. ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla ahí? Ajá. Y entonces, yo creo que hay diferentes maneras de responder a esa pregunta. Porque así como en muchas tradiciones se demoniza al ego, yo creo que es perfectamente factible el poner al ego al servicio de la iluminación. Pero el ego tiene, para poder ponerse al servicio de la iluminación, tiene que reconocer su lugar y su importancia, así, su lugar en el rompecabezas. ¿Me explico? La bronca con el ego es que se está tratando de adueñar de todas las otras piezas y está tratando de controlar todo el rompecabezas y este color no me gusta y tendría que ser más así, más asado. No, o sea, el ego tiene su lugar, si no, no estaría ahí. Y yo creo que, o sea, cuando me encuentro con estas tradiciones que demonizan al ego y dicen el ego es el enemigo y el ego hay que destruirlo y el ego tal, yo no resueno con eso porque es un poquito como negar una parte que nos fue dada, ¿no? Y nos fue dada, yo creo que para ayudarnos en la toma de conciencia, pero también en este ejercicio, no de domarlo, no, sino de reconocerle y reconocerle su lugar y agradecerle su lugar y mantenerlo en paz, ¿no? Cuando mis hijos eran chiquitos tenían este libro que se llamaba Los dragones no existen. Y entonces se trataba de un niño que se despertaba en la mañana y había un dragoncito así en su cama, ¿no? Y entonces pues veía el dragón y pues, no sabía qué hacer con el dragón, entonces iba al cuarto de los papás y les decía, oigan, hay un dragón en mi cama. Y los papás le decían, no seas ridículo, los dragones no existen. Entonces se regresaba a su cuarto y pues como los dragones no existen, pues lo ignoraba porque qué ridiculez ponerle ahí atención a algo que no existe, ¿no? Y entonces el dragón crecía. Y entonces empezaba a moverse alrededor del cuarto y le empezaba a dificultar, ¿no? Y entonces regresaba con la mamá y le decía, mamá, es que no puedo alcanzar mi ropa porque el dragón está tapando la puerta del closet y no sé qué. Y entonces la mamá le decía, los dragones no existen.
Entonces regresaba y entonces pues ya como que hacía que el dragón no existía y se trepaba por encima, llegaba al closet, se ponía la ropa, bajaba, ¿no? A desayunar, ¿no? Y bajaba el dragón detrás de él y el dragón se empezaba a comer todas las crepas del desayuno, pero pues como los dragones no existen, la mamá pues lo ignoraba, entonces seguía haciendo más crepas. Y entonces mientras más lo ignoraban, más crecía y más crecía y más crecía, hasta que se volvía pues un desastre, ¿no? O sea, terminaba destrozando la casa y el vecindario y etcétera. Y en el momento en el que el niño decide empezar a darle atención, empieza a achicarse otra vez y regresa a su tamaño original. Y entonces el final del cuento es, convivir con un dragón de ese tamaño es muy fácil. Y se convierte en una gran compañía. A mí se me hace que hay que saber tener un ego sano. Y un ego sano es un ego reconocido, pero apaciguado, que no está, ¿no? Porque no hay nada más peligroso que un ego herido, ¿no? O un ego ignorado, o un ego confrontado, ¿no? Aguas. No, no, hay que reconocerlo, hay que verlo por lo que es, y hay que apaciguarlo. Y entonces se regresa a su lugar y hace su trabajo muy bien, muy, muy bien. Entonces, cuando yo pregunto, ¿a qué puedo renunciar? Tengo la posibilidad de preguntarlo desde el ego también, desde un ego apaciguado que de repente se alborota y dice, es que yo también me quiero hacer cargo de la cocina. ¿A qué puedes renunciar? O podemos estar haciendo una pregunta mucho más profunda, ¿no? A ese ser real, a ese ser interior y decirle, ¿a qué puedes renunciar? Y yo me imagino que el ser se carcajeará y dirá, absolutamente todo, si la que está pegada no soy yo. No te confundas, ¿no? Y entonces regresamos a la paradoja de siempre, la gota queriendo experimentar el mar. Pero pues para experimentar el mar tiene que diluirse en él, tiene que dejar de ser gota. La gota nunca va a experimentar ser mar. Es imposible. Tiene que renunciar a ser gota. Pero al momento de renunciar, no es hablemoslo desde el punto de vista humano, una decisión desde el intelecto. Es Llamado. un llamado, una epifanía, un insight, o sea, algo. Ah, Cuando yo lo intelectualizo, no es renuncia. no, Entonces, cuando yo hago, no, porque esto, porque no, yo voy a renunciar, porque en realidad es, ¿quién habla ahí? ¿Quién no, está no. hablando? Pero ves, Mi ya hay una batalla amiga, mental, la ¿no? crónica Mary, que quiere apoderarse, el ego quiere apoderarse de esta situación, porque lo que pasa es que el ego dice, ya, a ver, estamos aquí, entonces yo voy a tomar el control en esta espiritualidad, pseudo espiritualidad malentendida y me siento súper espiritual. Claro, ¿Quién está hablando? claro. Entonces, el ego, al hacerse esa pregunta, ¿no? ¿A qué puedo renunciar? Empieza a ver a todo y se le olvida mirarse así y decir, ah, tengo que renunciar a ser, A dejar a morir. a morir, ¿Qué para ser yo? como la cabeza dentro del ojo. Se acabó. Me rindo. ¿Qué quiere decir? Me ofrezco. Me convierto en la ofrenda. Ofrezco la ilusión de yo a cambio de la verdad.
Ujú. Pero súper anotación, porque todo el mundo aquí se fue, bueno, a ver a qué puedo. Mucho cuidado a eso, porque claro, yo digo, ya voy a renunciar a esto, porque esto no voy a hacer más, no sé, materialista, no voy a hacer esto, no voy... Be Aguas careful, con el ego espiritual. be careful. Sí. Claro, claro, lindísima anotación, pero lindísima anotación y un gran recordatorio de verlo desde mucho más adentro, ¿no? Desde una visión mucho más amplia. Gracias, Marina. No, gracias a ti. Pues estamos aquí sobre la hora y media de estos webinarios y pues agradecemos la participación de todos. No sé si nos vamos llenos o nos vamos vacíos, la percepción de cada quien. Y bueno, pues gocemos esta temporada y estas fiestas con estas preguntas que se abrieron en este último webinario y nos volvemos a activar en la segunda semana, me parece, que de enero. Entonces, bueno, bienvenidos todos. Un placer. Felices fiestas. Pásenlo bomba. Relájense. Disfruten. Disfrútense. Disfrútenlo todo. Hasta nuevo aviso, a celebrarlo todo. A gozar. Gracias. Gracias. Nos Muchas vemos a gracias. partir del Muchas 12 de enero. Gracias. Felices Felices fiestas. vacaciones. Gracias. Felices fiestas.